Joaquín Sorolla Bastida. Estoy convencida de que simplemente escuchar ese nombre y esos dos apellidos os lleva a decenas, si no casi cientos de imágenes, un artista muy prolífico de uno de los mejores pinceles de lo que se denomina la escuela española, aunque él se declaraba en cierta medida pintor internacional o más conectado con la escuela valenciana. Son muchísimas, como mencionaba, las pinturas a las que nos hemos ido asomando a lo largo de los años, pero lo cierto es que no estamos muy habituados o muy habituadas a pensar en Sorolla como un pintor de temática religiosa, porque de hecho no es un tipo de obra, no es un tipo de género con el que él alcanzara éxito y reconocimiento profesional. Sí que es cierto, durante cierto tiempo de su vida, coincidiendo sobre todo con su etapa de juventud, las escenas religiosas, bien de índole histórica, bien de devoción o relacionadas con el costumbrismo también religioso, le permitieron generar una variada cantidad de pinturas de pequeño formato, tamaño medio, que dieran que hablar de su producción en una época en la que todavía no era un pintor excesivamente conocido. La muestra de Sorolla, Tormento y Devoción es una exposición que implica muchísimo esfuerzo en cuanto a su concepción, en cuanto a su materialización. Muchas de las piezas pertenecen a las colecciones del Museo Sorolla de Madrid, pero hay muchas otras también que proceden de colecciones privadas, son préstamos de instituciones, de patrocinadores, de colaboradores que han querido en todo momento estar del lado de que esta muestra se pudiera hacer realidad, de tal forma que se nos ofrece un deslumbrante recorrido por algunas de las obras más desconocidas de este pintor, que por otra parte es casi un íntimo amigo, ¿no?, de lo mucho que nos hemos ido asomando a sus cuadros. Así que os invito a viajar por esta pequeña muestra y conocer un poquito más de ese Sorolla, pues no tan común, no tan usual de ver en otras instituciones y en otros museos. Comenzamos en unos instantes, como siempre, después de un poquito de música. Desde este lado, María Ideas Flotantes, María Martín Sánchez, y una nueva propuesta con uno de los grandes maestros de nuestra parte. Pues bien, 3 son los apartados que a modo de introducción vamos a ir exponiendo uno por uno. El primero lleva por título Sorolla, Tormento y Devoción y nos asoma a ese autor conocido internacionalmente por sus escenas de playa, los paisajes de la geografía española, los retratos, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en esa producción temprana que gira en torno a temática religiosa y que ha ido quedando relegada en la mayoría de las publicaciones y de exposiciones que han girado en torno a la figura de este pintor, de Joaquín Sorolla y Bastida. Es una muestra, como os decía, que ha necesitado de una investigación cuidadosa, de una selección de obra poco conocida, de una labor también ardua a la hora de ir organizando los distintos ámbitos, entrelazando las distintas piezas, la generación del propio catálogo, y que nos permite conocer, en cierto sentido, la evolución de un artista desde sus primeros años de carrera. Joaquín Sorolla nació en Valencia el 27 de febrero de 1863, era hijo de Joaquín Sorolla Gascón y de Concepción Bastida Prat. Esta procedía de una familia de origen catalán y ambos habían contraído matrimonio allá por el año 1862. Eran tenderos de profesión, regentaban un negocio familiar de tejidos muy cerquita de La Loncha y esos beneficios pues le permitían sacar adelante a una familia que habitaba en un domicilio humilde de la calle Barcelona. En el año 1865, una epidemia de cólera que arrasó con la ciudad de Valencia hizo que tanto el padre como la madre de Joaquín Sorolla y de su hermana, Concha, fallecieran y los dos niños pasaran al cuidado de su tía Isabel Bastida Prat,
y del esposo de esta, el maestro cerrajero José Piqueres Guillén, quienes les fueron ayudando como pudieron a tener, una formación mínima de enseñanza básica y poco a poco ir encaminando sus pasos hacia un oficio. Sabemos que Joaquín cursó los primeros estudios de la Escuela Normal de Valencia, donde ya demostraba afición por los libros, por la cultura, pero también por el arte, y que en el año 1876 comenzó a acudir a las escuelas de artesanos de Valencia durante 3 años a clases nocturnas de dibujo, que eran, por cierto, clases bastante prestigiosas y bien valoradas, gracias a la intervención de su tío, que se dio cuenta de que su pequeño sobrino ya apuntaba maneras. También en esa institución, sus maestros, de quienes dependía su formación, se dieron cuenta de su facilidad para el lenguaje pictórico y fueron encauzando su carrera para que finalmente fuera uno de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Valencia, la Real Academia de San Carlos, hasta el punto que en 1879 conseguía la medalla de 3ª clase en la Exposición Regional de Valencia. Comenzaba a utilizar como taller de pintura el piso superior del fotógrafo Antonio García Peris, que después se convertiría en su suegro, y ya iba dando pasos cada vez más firmes, recibiendo otro tipo de medallas y galardones. En 1881 participaba en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid con 3 marinas que pasaron absolutamente desapercibidas porque el género que primaba era la pintura de historia, pero ese viaje no fue en vano porque en la capital descubrió la pintura de Diego Velázquez y de algunos otros grandes maestros del barroco y aprovechó el estudio y análisis de esas obras para empaparse del realismo en el que después algunos pintores valencianos comenzarían a desarrollar su carrera. En el año 1883 participaba en la Exposición Regional de Valencia y con Monja en oración, un cuadro del que hablaremos más tarde, recibe su primera medalla de oro. A partir de ese momento, Sorolla se centraría en participar en las exposiciones nacionales que se celebraban en Madrid. En el año 1884 acude con un cuadro de gran formato de tema histórico, ya había aprendido la lección, que es su particular visión del 2 de mayo. Pieza, por cierto, que pertenece al Museo del Prado, aunque está en depósito en el Museo y Biblioteca de Balaguer en Villanueva la Geltrú. Fue medalla de 2ª clase, pero no obstante este premio le afianzó en la intención de dedicarse al mundo del arte y sobre todo le valió mayor confianza en sus posibilidades artísticas hasta el punto que decidió presentarse a un proceso de oposiciones con la finalidad de tratar de conseguir una de las becas de pensionado para viajar a Roma. En el año 1885, cumpliendo prácticamente 22 años, Sorolla parte a Roma para disfrutar de la pensión que había conseguido y llegaba a la ciudad italiana con ganas de comerse el mundo, ¿no? Investigar, estudiar, analizar cada una de las piezas de los grandes maestros, contactar con el ambiente artístico, abrir sus ojos también a obras de nuevos pintores, como era, por ejemplo, el grupo de los Macchiaioli, porque él no se centra solo en el estudio de lo clásico, sino que era muy permeable a todo tipo de movimientos contemporáneos. Artistas como Francisco Pradilla, como Emilio Sala, ya estaban afincados en Roma, reciben a Joaquín Sorolla con los brazos abiertos y le van enseñando poco a poco el estudio estricto del dibujo, el dominio del óleo, el tratamiento de distintas temáticas en distintos formatos y sobre todo cómo Roma era el lugar en el que todo pintor pretendía convertirse en un artista de mérito y darse a conocer al mundo. Por lo tanto, la pintura religiosa también tenía que ser un capítulo esencial durante este periodo de formación y existía muchísima calidad y un verdadero esplendor del género en la segunda mitad del siglo XIX por parte de autores no solo españoles de origen, sino también de otras nacionalidades, referencias asuntos paleocristianos, pasajes de la historia sagrada del Antiguo Testamento, episodios evangélicos de la vida de Cristo, sobre todo desde nuevas perspectivas, ¿no? Donde se recordara las Sagradas Escrituras, la palabra de Cristo y también una revisión desde una perspectiva arqueológica que ya habían iniciado los prerrafaelitas al viajar
a Tierra Santa, ¿no? Y estudiar de forma objetiva el ambiente, las vestimentas, la luz, los paisajes, para dar mayor verismo a todas esas escenas, uniendo pasado y presente, dotando de legitimidad a todo aquello que narraban los textos antiguos. De tal manera que hablamos de pintura religiosa, pero hablamos también de cuadros de historia, hablamos de estudio de anatomía, de desnudos académicos, de tratamiento del objeto. Y hablamos también de un Sorolla que tiene que demostrar que está aprovechando esa beca de pensionado. De hecho, el primer envío que él entrega consiste en 6 dibujos del natural y 2 estudios de color, donde se encuentran, entre otras, el desnudo de mujer, un crucificado, del que hablaremos más tarde, 3 cabezas de estudio, otras piezas, pero vemos que la pintura religiosa y la pintura de devoción doméstica estaban presentes en ese abanico que los alumnos debían demostrar, podían dominar. Transcurridos unos meses en Italia y algo decepcionado por el estado de la pintura en aquel país, decide partir hacia París con su amigo, el también artista Pedro Gil Moreno de la Mora. Pinta en la capital francesa entre la primavera y el otoño del año 1885. Regresará tiempo después a esa ciudad y estará a caballo viajando entre Italia y España. Porque de nuevo vemos un París que bulle, un París donde hay una mirada nueva y eso a Sorolla le interesa, aunque realmente al regresar a Roma realiza uno de sus cuadros más importantes, el Entierro de Cristo, del que también hablaremos un poquito más adelante. De hecho, sí que os menciono aquí las palabras que Sorolla cita a su futuro cuñado, Juan Antonio García del Castillo, en una carta escrita poco antes de viajar a Madrid en relación a esta obra, y menciona que la ha visto el maestro Pradilla y que le dice gusta como totalidad y como composición, color y otros elementos formales, y que Pradilla le ha felicitado por el sentimiento que tiene la composición en general y por la novedad con que se trata el asunto. He sufrido, menciona, mucho más de lo que os podéis imaginar. He tenido que sacrificar las condiciones que como color y otros valores tengo y envolver mi cuadro dentro de una sobriedad y misticismo que para mí era fruta nueva. He tenido que dominarme mucho y ese es el motivo de que haya pasado 2 años siempre quitando figuras y retocando. Esta obra será llevada a la Exposición Nacional de Bellas Artes el año 1887 y allí fue recompensada con un certificado de segunda medalla, lo cual no dejó de ser una decepción para Joaquín Sorolla, que ni siquiera acude a recoger el premio. De hecho, como suele pasar en el siglo XIX, cuando te remites a los documentos de los críticos, no dejan títere con cabeza, la llegan a reprochar que tiene más empeño en captar la luz del momento del amanecer que en descubrir el propio tema del entierro de Cristo, aunque también otras voces, Benito Pérez Galdós, por ejemplo, llega a decir: con asombro de todo el mundo no ha obtenido ningún premio. Él, que había puesto toda su esperanza y anhelos en que este cuadro triunfara, vio cómo su obra pasaba inadvertida y, lo que era peor, ante los ojos, ¿no?, de un jurado que estaba compuesto por grandes artistas de la talla de Federico de Madrazo, Carlos Luis de Rivera, Ricardo Navarrete, Modesto Urgell, pero claro, todavía muchos de ellos estaban sumidos en un estilo más propio del romanticismo español, que nada tenía que ver con esta mirada de Sorolla, que casi tendía más a la pintura de Eduardo Rosales Gallinas. Desilusionado, Sorolla emprende viaje a Italia, pasa allí una breve temporada en Roma, después se traslada a Asís y el descubrimiento de esa ciudad causa una grata y grandísima impresión, no ya solo en Sorolla, sino en uno de sus grandes amigos, que será José Benlliure, quien llega a adquirir una pequeña vivienda, un lugar entrañable, que luego con el tiempo se convertiría en el primer domicilio conyugal de Joaquín Sorolla y Clotilde García, que se casan en el año 1888. Allí se sumerge en el estudio de los pintores del Trecento italiano, los frescos que decoran la basílica, se interesa por el tema del paisaje, comienza a realizar acuarelas con escenas costumbristas. Pero no podemos olvidar el propio ambiente de la ciudad, que está imbuida, ¿no?, de ese carácter espiritual, humilde
y que al final significó una forma bastante humana y bastante cercana de relacionarse con la pintura religiosa por parte de Joaquín Sorolla. De hecho, hay una pieza que tiene por título Santa Clotilde, que está relacionada con los cuadros de devoción, incluso postulados un poco simbolistas, ¿no? Podríamos mencionar a Gustave Moreau, algo también de la huella de Klimt, en el que esa Santa Clotilde es ni más ni menos que su Clotilde rezando arrodillada, ¿no? Esa vida privada se va entremezclando con una religiosidad mucho más intimista. Y a partir de ahí comienza esa fusión o esa capacidad de fusionar costumbrismo y devoción. Momentos sagrados, religiosos, trabajados a veces como escenas de género, con carácter anecdótico, centrado en lo pequeño, centrado en la sencillez, que era algo, por otra parte, que se daba ya, por ejemplo, en la obra de Ignacio Pinazo. Frecuenta también la devoción popular con esos acabados y ese carácter formal propio de una atmósfera impresionista. Y en el último cuarto del siglo XIX, las escenas de costumbrismo piadoso causaban furor entre los artistas españoles, hasta el punto que los interiores de iglesias, en los que tenían lugar ceremonias litúrgicas, celebración de sacramentos, reuniones de clérigos, procesiones, pues a veces estaban frecuentadas por todos estos pintores que trataban de capturar lo espontáneo, ¿no?, en sus obras de aquellas festividades y aquellos rituales solemnes y antiguos. En sus primeros años en Madrid, 1890-1894, Sorolla se va a inclinar por el costumbrismo, uno más refinado, ¿no?, relacionado con Fortuny, escenas de interiores, otro bastante más centrado en la influencia de Pinazo y con ese punto de religiosidad algo distinto, ¿no? Y sobre todo esto va parejo a la incorporación de Sorolla al mercado artístico internacional. Desde el año 1890 concurre con obra a grandes certámenes nacionales e internacionales, Venecia, Múnich, Berlín, Viena. Llega a exponer también en 1890 en la Nacional de Bellas Artes en Madrid, Boulevard de París, es decir, está a caballo no entre dos mundos, sino que realmente él es un hombre de su tiempo. Y también desde ese costumbrismo religioso, no ya solo lo que era la liturgia en sí, desde los ojos de un pintor que contemplaba a las gentes ir, sino la propia vivencia de esos hombres y mujeres, ¿no? La mortalidad infantil seguía siendo muy elevada, cómo se pedía, cómo se rogaba, el momento, por ejemplo, de los locutorios, ¿no?, en los conventos de clausura, divididos por rejas, ese tipo de personajes que poblaban todas esas escenas, los monaguillos, los santeros, van a ser también figuras principales en toda esta proyección pictórica. Por poneros un ejemplo, en el año 1895 él lleva su obra La Misa de Parida a la Exposición Internacional de Berlín, 1895-96, y la vende en 3.000 francos. Era una costumbre arraigada en España hasta el siglo XX, ¿no?, que se celebraba cuando una mujer iba por primera vez a la iglesia después del parto, una tradición antiquísima, pero que en algunos pueblos españoles se seguía manteniendo. Cuadros de comuniones, de bautizos, Clotilde con los hijos el Día de Reyes, este tipo de escenas atraían muchísimo al público extranjero que veía pues esa huella, ¿no?, siempre apasionante de un pueblo español mucho más fiel a las tradiciones que otros de la Europa de aquellas fechas. Bien, un segundo apartado, también a modo de introducción, giraría en torno a esa transición del costumbrismo a la vida cotidiana, ¿no?, en la pintura religiosa que Joaquín Sorolla desarrolla en la década de 1890 y que parte como planteamiento inicial de una expresión que Joaquín Sorolla utilizaba, que era el natural. Era su manera para nombrar de forma recurrente como tema principal de sus obras ese guiño, ¿no?, a lo popular, a lo humano, a la sencillez, a la costumbre, relacionado en cierta forma con el naturalismo
de pintores antiguos, de pintores contemporáneos, pero relacionada también con la pintura que él hacía fuera del estudio, del plein air, ¿no? Que estaba en la raíz de la pintura moderna, y también con esos guiños constantes, esas referencias constantes a una pintura alejada del contenido, centrada más en quienes latían, vivían, vibraban, incluso desde actos devocionales ante sus ojos cuando él estaba trabajando con los pinceles. Sorolla supo delimitar muy bien, o mejor dicho, moverse muy bien entre la delgada línea de la academia y la modernidad. Cuando así lo necesitaba, abrazaba los postulados académicos, porque estos les permitían, ¿no?, a través de un tema, de un formato, obtener premios, becas, ser reconocido, ser nombrado. Y bueno, era un corsé en el que debía renunciar temporalmente a sus manchas de color vibrante, a la luz, a elementos que caracterizarían su obra, pero no por ello renegó de una personalidad distinta y vibrante, sino que fue capaz de saber esperar para, una vez alcanzada la fama, permitirse soltar el pincel y demostrar cuál era su manera, ¿no?, de contemplar la vida. Y de hecho también buscando ciertos rincones, ¿no?, y lo digo en sentido literal. Por ejemplo, los espacios en los que él encajaba ciertas escenas, callejuelas de Roma, de Madrid, de Asís, de París, de Valencia, personajes que aparecían de fondo, ¿no?, eran recursos que él utilizaba para dejar ser su manera de ser, aportar sus matices, aun siendo un artista que se movía dentro del discurso académico. Y es curioso porque es verdad que es un artista que va evolucionando, que va cambiando, pero que tiene una coherencia en su evolución, y a la vez su pintura es un conjunto para nada homogéneo. Por lo tanto, en la obra relacionada con temática religiosa sucede exactamente lo mismo. El entierro de Cristo que mencionábamos es una excepción. Hay muchas piezas protagonizadas por personajes del clero, por gentes corrientes, en espacios de lo más diverso, conectadas o bien con el prerrafaelismo inglés o bien con piezas, ya digo, que se fusionan con lo que la escuela valenciana estaba haciendo en esos instantes. Exvotos, mantillas, el pueblo está presente y la tradición de la que él bebe y sus orígenes también. Interiores, por ejemplo, en el cuadro del Monaguillo vemos que aparece al fondo la parte inferior del retablo menor de San Juan Nepomuceno, ¿no? Y no es el único de los ejemplos de guiños realizados a espacios interiores concretos, incluso a ubicaciones, ¿no?, de exterior. Hay pues aspectos recurrentes en todas estas pinturas, como el ideal valenciano, el costumbrismo, la representación de una fe entre la costumbre popular y lo canónigo, aquello profundamente arraigado en la sociedad, inseparable, ¿no?, de las creencias de aquellos pueblos a los que él se asoma. Otro de los elementos es la estrecha relación de Sorolla con Valencia en cualquiera de sus pinturas, pero en la temática religiosa también, ¿no? Aunque se tornen en elementos secundarios, muchos de esos ambientes forman parte de la pieza, son también protagonistas. Y por supuesto la diversidad. Agrupamos bajo el denominador común de temática religiosa, pero son piezas muy distintas. Bien, en último lugar, dentro de esta introducción, otro bloque importante que nos permita bosquejar la situación de la pintura y la religión en la España de 1875-1902, es decir, la España de la Restauración. Podríamos decir que la presencia de la religión en la pintura se había ido esfumando. Existieron también durante cierto momento críticas a el hecho religioso, a la jerarquía, a las instituciones religiosas, y el número de fieles iba cayendo no en picado, pero sí poco a poco. Eran muchísimos menos quienes visitaban los templos, las iglesias, por supuesto dentro de las festividades oficiales y ciertos calendarios de liturgia, sí, porque también si no dabas que hablar a nivel social. Pero esto a su vez fomentó
la aparición de un curioso movimiento reivindicativo. Tras su vuelta a Roma, desde el exilio de Gaeto, Pío IX dedicó gran parte de su atención al desarrollo de la arqueología sagrada, ¿no? Hay una reformulación de la imagen del papado, una legitimación de sus orígenes y del pasado martirial de los mismos, y una vigencia de la sede histórica, Roma y el Vaticano como centro, ¿no? Muchos de los pensionados españoles que estaban ubicados en Roma tomaron una parte muy activa en la recuperación de ese pasado de la Iglesia, afianzando su sentido presente y aunando misticismo con aplicación de ultimísima tecnología científica. Hay un estudio arqueológico de los lugares santos y por lo tanto se necesitaban quienes hicieran los registros visuales de todas esas historias sagradas, convirtiéndolas en grandes epopeyas a través de lienzos de género histórico-religioso con un nuevo tratamiento de la escenografía, sin competir contra la fotografía, porque no era eso, ¿no? Ni contra el cine. Pero bueno, en catacumbas, recreaciones de algunos de aquellos descubrimientos arqueológicos y yacimientos descubiertos, pues muchos artistas se sumaron a esa nueva visión del asunto sacro, ¿no? Desde el verismo topográfico, desde el estudio arqueológico de los lugares, desde ese carácter científico que comentábamos, desde el rigor del estudio de vasijas, vestimentas, como os decía, el movimiento ya iniciado por el prerrafaelismo. Esa arqueología sagrada ayudó a recuperar el tema religioso como género pictórico, aunque lo cierto es que luego veríamos una diversidad de formatos, de tipos de miradas que ya hemos ido presentando en minutos anteriores, ¿no? De hecho, para la crítica los artistas hacían cuadros de museo, no cuadros de devoción, y su destino no era un establecimiento religioso, ¿no? Por lo tanto, el cuadro carecía de sentido, tenía mucho más que ver con la moda y la intención de participar en un certamen de carácter público. Hasta el punto que, si lo pensáis, hasta finales del siglo XIX, Murillo seguía siendo uno de los grandes referentes en las estampitas que se hacían, el gusto burgués, ¿no? Por ese tipo de objetos, la iconografía que se solicitaba era Murillo y su Doma de la Inmaculada y su bellísima imagen de la Virgen del Rosario. Luego no caló tanto, ¿no?, la obra de todos estos artistas como generadores de nuevos formatos y de nuevas posibilidades, sino que simplemente es reflejo de un momento también de lo político en relación al mundo de la creencia. Se reformulan los modelos de otros maestros españoles. Se trata de dar tirón y que tenga otra presencia todo este tipo de géneros, pero la huella no fue tanta como pretendían. Lo que sucede es que dentro de los ámbitos artísticos oficiales, la temática religiosa ocupó un lugar muy destacado. Al ser elegida por muchos artistas al principio de sus carreras para cumplir con los ejercicios obligatorios de pensiones y becas, su supervivencia, el interés hacia ella a través de sucesivas generaciones, pues hizo que tuviera cierto peso, pero la crítica, los historiadores ofrecían una imagen más negativa y lastraban la fortuna de este género pictórico. Para que os hagáis una idea, la temática religiosa se encontraba entre el 1 y el 2% del total de las pinturas representadas a las exposiciones nacionales de bellas artes y, pese a lo diminuto de esta cifra, muchas tuvieron fortuna y fueron adquiridas por el Estado. Por lo tanto, ahí sí se convierten en referentes esenciales de la evolución de la pintura del siglo XIX. Pla, Jiménez Aranda, Simonet formaron parte también de este movimiento y lo cierto es que fueron capaces de crear piezas con novedad argumental, una calidad técnica espectacular, un realismo impresionante, que llevaba al espectador a imbuirse, ¿no?, del espíritu religioso y en cierta forma también decantarse por ese tipo de pinturas.
Y a partir de ahí, por supuesto, pues se va consolidando un nuevo tipo de pintura más asequible, más pequeña para el coleccionista particular, realizada en muchas ocasiones por artistas consagrados, protagonizadas las escenas normalmente, ¿no?, por figuras principales, como la Virgen María, quizá en alguna ocasión alguna santa o santo de devoción particular. También hay que mencionar que la construcción de nuevas iglesias en las zonas de expansión urbana, el surgimiento de nuevas órdenes religiosas, exigía de pinturas para la decoración de los templos y la creación de imágenes devotas, eficaces de sus fundadores, titulares, santos beatificados, canonizados, diversos protagonistas en función de cada espacio y de cada orden. Y ahí también vemos una presencia notable de este género, ¿no? Este tipo de trabajos se extendieron por toda la península. Por supuesto, no todas las obras realizadas estaban justificadas en un argumento de raíz histórica, literaria, o tenían esa intención, ¿no?, de dar una perspectiva arqueológica, sino que simplemente eran escenas, a veces con carácter más o menos anecdótico, fuera del género estrictamente religioso pautado por las normas de la academia. Pudieron existir otro tipo de perspectivas y de imágenes. Peregrinaciones, por ejemplo, a santuarios, escenas de interiores conventuales, fueron, entre otros, argumentos que tuvieron especial auge durante el último tercio del siglo, siendo interpretados desde ese naturalismo, desde esa mirada un poco de pintura social que habíamos comentado en el apartado anterior. Las celebraciones litúrgicas y sacramentales eran tan diversas como lo eran las pinturas que las representaban. Por lo tanto, había un grupo nutrido, centrado, especializado en recoger, ¿no?, bautismo, comuniones, bodas y otra serie de eventos. Pues después de la intro, si os parece, vamos a por la exposición. Bien, me gusta comenzar especificando, como en otras actividades, que abarcar todas las obras que conforman esta muestra sería un trabajo bastante amplio. Hablamos de una exposición que ronda las 39 piezas, pero bueno, hay alguna que ha quedado excluida. No obstante, vamos a por la primera, Los últimos sacramentos de Carlos V en Yuste, pintada en el año 1882, y que es una escena en la que se trata, de forma bastante romántica, el interior de un edificio gótico en el que observamos a un hombre que yace en la cama, rodeado, acompañado por 4 monjes. Ese caballero, ligeramente incorporado, agarra con fuerza una cruz, y estamos hablando ni más ni menos que de Carlos V, quien, tras su ajetreada vida dedicada al gobierno de un vasto imperio, termina abdicando en su hijo Felipe II y decide retirarse al monasterio Jerónimo de Yuste para pasar allí los últimos años de su vida. En este retiro vivirá aproximadamente 2 años antes de su muerte, en el año 1558, el día de San Mateo. Sorolla, conocedor de este episodio, decide modificar esa pintura de historia dotándola de un elemento religioso, de tal forma que pinta esos últimos momentos de vida del emperador, el instante exacto en el que recibe el sacramento de la extrema unción. Veis a uno de los monjes arrodillado sosteniendo una larga vela con esa luz lúgubre que va iluminando el interior, y el emperador está mirando, contemplando a otro de los monjes que aparece en pie y que lleva las manos al pecho en actitud orante. Es curioso porque generalmente la idea que rodeaba la imagen de gobierno tenía que ver con el orden, con la armonía, y aquí todo está bastante desordenado. Pudiera de hecho tratarse de un boceto porque la pincelada es poco definida, bastante rápida, o quizá simplemente es un recurso que sirva para acrecentar esa sensación de desorden. Los libros esparcidos por el suelo, en el escritorio también ubicado en la parte izquierda vemos un jarro, una tela de color verde con un globo terráqueo, varios recipientes donde se conservan los óleos de la extrema unción.
una silla baja y sin respaldo, y después una silla de brazos. Vemos también una librería alta llena de anaqueles, libros, y una cortina oscura que pudiera ser un tapiz que tapa parte de la ventana que aparece abriendo el muro. Hay también un reloj que tanto gustaba al emperador y que, de hecho, la historia cuenta que decidió llevar consigo uno de estos objetos a su retiro. Es más, las crónicas dicen que se llevó incluso a Juanelo Turriano, que era su relojero particular. Pero el reloj es un reloj de pared decimonónico. Ya sabéis, estos guiños un poco literarios que se daban en una pintura que debía de buscar la veracidad. Cuando Sorolla pinta este cuadro tiene solo 19 años de edad. Por eso también se cree que pudiera tratarse de un apunte dirigido a generar una obra más acabada, de otras dimensiones, y de hecho se conserva también otro pequeño boceto que os coloco al ladito de la imagen. En la siguiente pieza, una pequeña tabla con un asunto que resulta de difícil identificación. Se ha considerado la muerte de la emperatriz Isabel de Portugal, luego estaría conectada con nuestra pieza anterior. Sin embargo, el cadáver, que es un hombre barbudo, ¿no?, y además la austera ambientación y el resto de los personajes no coinciden ni con esa figura histórica ni con la ambientación que debería de acompañar, ¿no?, a Isabel de Portugal. Puede tratarse una de las escenas de Germanías, la rebelión producida en Mallorca y Valencia entre 1519 y 1523 contra Carlos V. Algunos de sus episodios habían sido frecuentes entre los artistas valencianos, incluso fueron elegidos para concursos de cara a presentarse, ¿no?, a premios de la Diputación de Valencia. A esta conclusión lleva más parte del atrecho y los objetos que aparecen que los documentos, porque en ninguna de las obras conocidas que se presentó en ese momento se menciona alguna de estas características, pero en los escudos que figuran al fondo, cerca del arco gótico, se pueden ver un par de escudos, decía, uno con el águila de sable y los 4 palos de gules, que eran propios de la heráldica de los reinos de Valencia y Aragón. Además, sobre el cadáver del personaje parece figurar el escudo también de Carlos V, con ciertas licencias, porque además es una pintura excesivamente abocetada. Se distingue de forma clara el cuerpo inerte de un sublevado contra el poder real que aparece sobre parihuelas, no en un catafalco mortuorio, que por lo tanto había sido trasladado desde el lugar de la muerte hacia aquel interior, y un velatorio muy sobrio, ¿no?, dentro de esos ámbitos, pues eso, de enemigos o hombres que se habían enfrentado al emperador. Los libros de historia que el artista pudo consultar coincidían en señalar que tras la muerte de los agermanados principales, Guillem Crespí, Vicente Perís y Guillem Sorolla, sus cabezas quedaron expuestas o fueron trasladadas a otros lugares, lo que parece contradecir la representación de esta pequeña tabla. Es una pieza que está dedicada a Mariano Catalina Cobo, que era un periodista, escritor y editor de aquella época. Y aunque en la correspondencia de Joaquín Sorolla es difícil deducir que fueran amigos, cuando menos debió existir cierta cercanía. Debieron de conocerse en Madrid, quizá ya por el año 1884, y quizás entonces realizar esta tabla pues para regalársela a este caballero. Pero más interesante es la pieza de las catacumbas. Es una obra original dentro de la producción temprana de Sorolla, que dedicó a su maestro, Francisco Pradilla, que fue de hecho director de la Academia de España en Roma entre 1881 y 1882. Residía, es más, allí tenía un estudio al que acudían coleccionistas, marchantes, jóvenes pintores, alumnos, y de hecho Sorolla siempre defendió que había sido una de las piezas claves en su formación. Vemos el interior de las catacumbas, esos subterráneos en los cuales los primitivos cristianos, sobre todo en Roma, hacían sus prácticas, ceremonias de culto,
escondidos, ¿no?, a los ojos de quienes perseguían al cristianismo, y enterraban también a sus muertos. Y entonces todo este contexto le da a Sorolla un marco en el que recrear una escena en cierta medida nocturna. Vemos el tratamiento de las luces centelleantes, de las velas encendidas en medio del espacio oscuro, personajes que van asistiendo al sepelio, la iluminación nocturna con ese foco de la luz pequeña que va definiendo las figuras, las escaleras del fondo que van bajando a la gruta, pues dan esa sensación de oscuridad, de claustrofobia, de prohibición, de patetismo. No olvidemos que en el año 1850 Giovanni Battista Rossi descubrió las catacumbas de San Calixto, que fue uno de los escenarios de persecución de los cristianos en la antigua Roma, y entonces este lugar arqueológico se convierte en uno de los puntos de peregrinación fundamental y en uno de los centros más importantes para la recreación de cuadros históricos y de pintura religiosa. Recordad en las colecciones del Prado ese momento en el que se encuentra el cadáver de San Sebastián y se paga a 2 ayudantes para que lo saquen de esas alcantarillas a las que se habían arrojado. Todos esos lugares de oscuridad estuvieron conectados, y esta época que trataba de volver a la luz, ¿no? Los orígenes de la cristiandad, como comentábamos en la introducción, pues eran fundamentales. Pintores como Luis de Madrazo, Alejo Vera, Eduardo Soler, Mateo Silvela también ambientaron obras históricas, religiosas en estos ambientes. Y de aquí a una obra que hemos mencionado en la introducción, Monja en oración, pintada en 1883, que nos permite asomarnos a uno de los temas que habían generado más interés entre los artistas de la época. Monjas o novicias en los conventos, que formaban parte del paisaje urbano, que viven en ese ambiente mucho más privado, eran protagonistas de estas obras. Este cuadro se pinta también cuando Sorolla tiene 19 años de edad y se presenta en la Expo Regional Recordada de Valencia de 1883. Participó con otras piezas, un pobre, una cabeza, un mancebo romano, una joven romana y un paisaje, y por esta pieza en particular obtuvo medalla de oro, que fue el primero de los éxitos que le abre las puertas a los grandes certámenes nacionales, a elogios, a referencias en la prensa. Se destaca mucho su capacidad para representar la figura, las carnaciones, el tratamiento de la piel. Con las manos en actitud orante, la joven dirige su mirada hacia el cielo, en contraste con la presencia del libro, ¿no?, la tierra frente a lo superior, y de hecho vemos las páginas desgastadas, la textura de la cubierta. Todos esos elementos matéricos eran fundamentales y recuerdan a esa pasión que Sorolla sintió por Diego Velázquez y por el realismo de su pintura. La luz, la pincelada resuelta, una paleta cromática muy reducida son características que también toma del pintor sevillano. La sombra, los oscuros, fundamentales para dotar de atmósfera a esta pieza, que es singular por precisamente lo que supone en toda la evolución de Joaquín Sorolla, y cómo a partir de este cuadro en los años siguientes volvería en diferentes ocasiones a este mismo tema, pero se observaría una evolución importantísima. Y es también un cuadro especial porque en las colecciones del Museo Sorolla se atesora una fotografía en la que aparece este cuadro y que el pintor dedica a su querido tío, el que le permitió desarrollar carrera artística. Bien, siguiente de las obras, Regreso al Calvario, pintada entre 1883 y 1886, es una pintura en la que Sorolla imagina el monte del Calvario, una colina escarpada. La ladera aparece llena de personajes que casi se van fusionando con el terreno. Vemos 3 cruces en lo alto, símbolo del lugar final para los condenados. El cielo anuncia tormenta, aparece oscuro, ¿no?, ese guiño al eclipse del que se habla, la negrura, las tinieblas que se producen en el momento de la crucifixión, y por lo tanto se va captando todo el ambiente. Y es interesante porque en el fondo él no se centra en el momento mismo de la crucifixión,
sino lo que sucede al finalizar ese instante, ¿no? Como seguidores curiosos van llegando o abandonando el lugar, hay dinamismo, hay revuelo, hay caos. Después se producirá ese descendimiento de la cruz en un ambiente mucho más íntimo. Es un encuadre poco frecuente dentro de la representación de las crucifixiones, porque tiene un punto como en picado. A mí me recuerda algunos de los fondos de la serie de la Pasión de Gian Domenico Tiepolo, al encuadre, por ejemplo, de Pedro de Campaña, que hay del descendimiento, que también es en picado, pero hay un ensayo, ¿no? Hay una exploración en la composición de los personajes. De hecho, existen distintos bocetos preparatorios y os he sumado en imagen uno de esas pinturas de pluma sobre papel que nos permiten ver también la inmediatez y la frescura con la que el autor acomete, ya bien sea modeli o acabado final de la obra. Llegamos así a una de las obras míticas, El entierro de Cristo, que es una pieza que a día de hoy está destruida, pero que podemos analizar o acercarnos a ella a través de diferentes estudios que se conservan. Imágenes, por ejemplo, de la Virgen María y San Juan, previos al cuadro, a la ejecución final. Ya decíamos que durante su beca de pensionado en Roma, totalmente influido por el ambiente artístico de esta ciudad, Sorolla cultivó la temática religiosa, ¿no? Y se da noticia de ello a través de diferentes apuntes, notas a color, menciones incluso en cartas que escribe a algunos artistas o que artistas compañeros suyos en otros textos dan noción de la investigación de Sorolla sobre este cuadro, ¿no? Que él empieza a trabajar en el taller de su amigo Pedro Gil Moreno, y donde vemos en las figuras que hay un interés por el color, la textura, los fragmentos se diluyen, van perdiendo sus límites, se desdibujan los personajes y eso da una nueva visión emocional del hecho religioso alejado de lo que se estipulaba en los ambientes académicos. Son estudios, es cierto, pero aquí está esa particular manera de pintar, esa visión también de la mancha de color, ¿no? El entierro de Cristo debió de ser una de sus obras más ambiciosas porque medía casi 7 metros de longitud, fue primer y único gran fracaso en una exposición nacional cuando lo presentó en 1887, ya decíamos que no tuvo la atención que él creería. Francisco Pradilla trató de reconfortarle, en la que le anima a seguir trabajando con buen ánimo. Llega a decirle: aseguro que es usted el niño mimado de la fortuna, que lo sucedido es una dicha para usted infinitamente superior al triunfo que pretendía en esta exposición, que de seguro le hubiera engañado y enervado, tomando por bueno lo que hay de peligroso en su tendencia artística. Las palabras de Pradilla al final fueron grandes aciertos, ¿no? Porque pensemos que este cuadro coincidía con el Resurrexit non est hic de Manuel Ruiz Guerrero, el entierro de Santa Leocadia de Cecilio Pla, el entierro de Cristo de Mariano García y más, que eran obras con otro tipo de acabados. Entonces, bueno, como buen maestro, y eso que Pradilla tampoco era la academia con mayúsculas, pues trataba un poco de guiar sus pasos para que consiguiera dar que hablar y a partir de ahí liberar su pincel. Pero claro, se entiende la frustración. Debió de ser un proceso creativo arduo por el número importante de dibujos preparatorios y estudios al óleo o a la acuarela que se conservan, por la mención también a artistas como Domenico Morelli, que era uno de los pintores que más había sorprendido a Sorolla en su viaje a Italia, ¿no? Ese equilibrio que él deseaba entre el esfuerzo y la valoración pues no se vio premiado, pero al final era un paso también para entender lo que era la carrera de pintor. Veis también diversos fragmentos, ¿no? Todas las inquietudes y dudas que este cuadro le estaba generando y que debieron plantearle quedan reflejadas en no solo la cantidad de bocetos, sino la manera de trabajarlos. Sorolla reflejó en el lienzo definitivo, ya os decía, la caída de la tarde en un paisaje a las afueras de la ciudad, a un grupo de cristianos que se disponía a enterrar a Cristo,
quien aparecía con la cabeza echada hacia atrás, con la boca entreabierta, la nuca, ¿no?, muy flexionada, cubierto en un sudario blanco y que era trasladado sobre una parihuela con un resplandor muy suave alrededor de la cabeza como señal de divinidad frente a ese cuerpo que yacía inerte y que era transportado por 3 hombres. Vemos toda la tensión del esfuerzo en sus brazos, ¿no? Todo el cuidado, toda la delicadeza, toda la fuerza, toda la vehemencia de la que él era capaz se reflejan en esta imagen, teniendo también especial atención a las figuras de la Virgen y de San Juan, que eran muy importantes para el desarrollo emocional, de serenidad, de tensión a su vez, y sobre todo como guiño no solo del dolor, ¿no?, y un poco de la catarsis previa a este momento, sino también de la estética y del conocimiento del episodio a través de las Sagradas Escrituras. Y sin abandonar ese mundo de Próximo Oriente, fijaros en otra pieza como Palestinos. La obra tradicionalmente se había titulado Moros, pero a día de hoy sabemos que pudo ser concebida como preparación también de la composición de ese cuadro del entierro de Cristo. Es una obra protagonizada por 2 figuras, una masculina con manto rojo que envuelve sobre su cabeza, y vemos también a otra figura tabiada de blanco que porta una vasija grande en sus brazos. Aparece al fondo un niño con un traje corto y detrás de él un anciano con los brazos cruzados, protegiéndose en un manto y que contempla a esa pareja de primer plano. Hay una luz que hace destacar los gestos, los movimientos de cada una de las figuras, una presencia notable de colores pardos, con una paleta más propia de escuela española y de escuela italiana, aunque es curioso, se sigue empleando para piezas de temática orientalista, porque existe alguna otra en exposición, Palestino sentado. Bueno, lo oriental y lo exótico fue común entre los pintores españoles de último cuarto del siglo XIX por influencia de Fortuny y a su vez por conexión con pintura francesa, y por eso en los inicios artísticos de Sorolla y durante su estancia en Roma también aparecen, ¿no?, personajes conectados con esta cultura, moro acechando la ocasión de la venganza, un árabe examinando una pistola, moro con naranjas, y formaban parte de la moda de aquellas fechas. Para que veáis que durante ese tiempo no solo tenía relación con la pintura religiosa, se presenta en la exposición una Academia del Antiguo, es una Madonna, copia de Miguel Ángel, que bueno, pues permite ver que alternando entre Roma y Asís, con esos trabajos obligatorios de su beca de pensionado, recorriendo los monumentos, las galerías de visita obligada y las obras de los maestros de mayor relevancia, se topa, ¿no?, con Miguel Ángel, y a partir de ahí decide también hacer determinados estudios y apoyarse en sus obras como estímulo para desarrollar futuras ideas y controlar y dominar, por ejemplo, la anatomía y la figura. Sabemos que en el 87 Sorolla visitó la sacristía nueva de la iglesia de San Lorenzo de Florencia, y allí es donde realiza el dibujo de la escultura de la Virgen con el Niño, también conocida como la Madonna Medici de Miguel Ángel, que decoraba esta capilla junto a los sepulcros de Giuliano y Lorenzo Medici. Es una pieza en lápiz con toques de blanco clarión para poner o destacar las máximas luces, centrándose sobre todo entre esa relación madre-hijo, los gestos amables, siendo fiel, ¿no?, porque de hecho Sorolla era un gran amante del arte clásico y por lo tanto no elude esa mirada directa a los antiguos maestros que muchas veces eran desdeñados por los artistas de vanguardia. O fijaros también, esta es una pieza realizada tras su estancia en Roma y en Asís, la pintura titulada Toma de hábito. La toma de hábito era una ceremonia mediante la cual las jóvenes, movidas por un sentimiento religioso, decidían vestir el hábito y abandonaban su vida, la que hasta entonces había sido su vida,
y recibían la imposición de un nuevo nombre, convirtiéndose en novicias de una orden religiosa hasta superar todas las etapas del proceso necesario para llegar a ser monjas, ¿no? Era también un tema importante por toda esa carga espiritual fundamental en la Europa del siglo XIX. Es una pieza más luminosa, con otros toques de color. De hecho, los blancos rotos, ciertos tonos crema, ¿no?, pues dan, ya digo, un aspecto distinto a piezas que hemos visto con anterioridad. La transparencia de los largos velos, la presencia además de otras figuras, ¿no?, esas hermanas con la cabeza cubierta, que esperan que esa ceremonia termine y la aspirante que sostiene un lirio, símbolo de pureza, pues sea al final aceptada en su comunidad. La toma de hábito, la representación de la toma de hábito, fue un momento clave dentro de la biografía de los santos o de las santas, pero en este caso no hay datos concretos que nos permitan saber si se refiere a una figura religiosa en particular. Y otra obra también de 1888 realizada en Asís, porque Asís fue un poco un bálsamo, ¿no? Regresar de su decepción romana, volver a conectar con un lugar más pequeño, con otras tradiciones, otro día a día cotidiano. Sorolla se reconcilia un poco con la pintura, aprende las lecciones, ¿no?, que la vida le está poniendo por delante. Y en ese momento crea esta pieza que es profundamente enigmática, ¿no? Es una santa en oración que tiene un halo modernista espectacular y que pudiera ser fruto de la inspiración que el pintor recibe en la Basílica de San Francisco de Asís, como otros compañeros de profesión que pasaron por ella, ¿no? Vemos, de hecho, parte de sus vidrieras reproducidas en otras composiciones, y le llamaron, mejor dicho, sobre todo la atención los frescos de maestros del Trecento, Giotto, Simone Martini, los dorados, ese aire bizantino que está también presente en algunos elementos secundarios, ¿no?, de vestimenta de esta obra. Fijaros en los almohadones, los elementos geométricos, la presencia del negro en contraste con el dorado, ¿no? Eso es profundamente bizantino. Los tejidos históricos, él fue un grandísimo coleccionista también de textiles, ese aire oriental de la cenefa, la presencia de la santa de perfil, que es también una forma de presentar al personaje sumamente diferente, ¿no? De hecho, da cierto aire de planitud, cierto carácter bidimensional que es, por otra parte, propio del lenguaje bizantino. Y se cree que pudiera hacer alusión a Santa Clotilde, que era la patrona de su cónyuge, de tal manera que habría realizado un retrato místico de su esposa meses después, pero muy tempranamente, de su matrimonio, ¿no? Tocada esta santa en oración por aspectos mucho más privados, porque de hecho permaneció el cuadro varios años en la propiedad del matrimonio Sorolla, luego pasó a manos de Juan Antonio García del Castillo y se sabe por fotografías, os he colocado una, que en el año 1899 colgaba del estudio del pasaje de la Alhambra y que al menos hasta 1906 estuvo presente en la casa familiar. Cambiando completamente de tercio, os incluyo el estudio de 7 cabezas, que es un lienzo de pincelada densa, pastosa, donde aparecen hombres, mujeres de diferentes edades, algunos de ellos repetidos, ¿no?, los modelos, pero con posturas distintas. La cabeza también de una monja con una toca blanca y negra, con una pincelada gruesa, empastada y que recuerda a los estudios, por ejemplo, de cabezas de Lorenzo Lotto, de algunos de los grandes maestros del Renacimiento. Eran ejercicios que servían a los artistas para ir soltando la mano, para ganar seguridad en la ejecución anatómica. Hay, por ejemplo, estudios de cabezas en el Museo de Bellas Artes de Valencia, también mano de Sorolla, pero con una frescura y una facilidad pasmosas. El formato resulta de unir varias cabezas o bustos en un mismo lienzo, como si estuvieras, en este caso, aprovechando material, en las referencias que os ponía de maestros del Renacimiento italiano, lo que están persiguiendo
es transmitir la sensación de que la pintura era hermana al mismo nivel que la escultura y que aunque se partía de un boceto o de un soporte plano, se podía alcanzar la representación del relieve. Pues bien, entrando ya en esa perspectiva un poco más de pintura religiosa desde el costumbrismo, tenemos este cuadro alargado que lleva por título El monaguillo. Sorolla aborda el llamado monaguillismo de forma muy temprana. Era un género dentro de la pintura costumbrista y religiosa que tuvo un grandísimo desarrollo a finales del siglo XIX y que, como su nombre indica, tenía por protagonistas a los monaguillos que aparecían retratados en distintas actividades, quehaceres o incluso pillerías, porque muchas veces no dejaban de ser niños que, con tal de conseguir un poco de alimento, alguna moneda para ayudar a sus familias, pues se dedicaban a estas labores religiosas que no siempre compartían, ¿no? En este lienzo el personaje aparece vestido de rojo. Es un niño encaramado a una escalera que está observando lo que sucede al otro lado de la tapia, ¿no? Y esto nos permite subir el punto de vista y contemplar un paisaje rural, salpicado de almendros en flor, que de hecho se conservan varios bocetos, ¿no?, sobre estos almendros, y a la vez en este escenario campestre, bajo el cielo nublado y determinados edificios, algunas niñas y niños están jugando a la gallinita ciega. Niños y niñas u hombres y mujeres, ¿no?, que están vestidos a la moda del 18. Vemos también una fuente, es una escena elegante, ¿no? Al incluir estas figuras, que en aquella época se denominaban casacas o casacones, lo que Sorolla quiere es hacerse eco de la moda que llega desde Francia, a través sobre todo de Mariano Fortuny, de una fórmula de gran éxito en la que todavía se demanda parte de esas indumentarias y esas formas de vestir que seguían empleándose, bueno, a veces en algunas fiestas, a veces en eventos de carácter social o como vestimentas para posar en ciertos retratos, y por lo tanto es una referencia a esa moda y por supuesto también a Francisco de Goya y su cartón de la gallina ciega. Otro de los cuadros de exposición que a mí personalmente me recuerda mucho, como el de Carlos V, a esas escenas de historia de pequeño formato, es La coronación del trovador, que es una escena histórica que transcurre también en un interior. Estilo gótico, distintas figuras acuden a una ceremonia, es una coronación, en este caso de un trovador o poeta de la Edad Media, que eran aquellos que escribían y recitaban en lengua occitana, ¿no? Todos los personajes, por lo tanto, por ese marcado carácter historicista, llevan indumentarias propias de la época, y esto implica que Sorolla debió de hacer una labor de documentación, aunque lo cierto es que el cuadro está a medio hacer y vemos que le interesa más la parte de las texturas, la alfombra roja, algunas de las capas, de las calzas, la luz que se filtra entre las vidrieras, que la parte simbólica en sí. Sí que hay una reina vestida con una túnica blanca que coloca la corona, que es un emblema de realeza, ¿no?, en la cabeza del músico, que está arrodillado como símbolo de respeto y dignidad ante la soberana. Hay una silla de cadera y distintos elementos, ya digo, de carácter historicista. Y os citaba a Rosales porque, igual que él hace una apropiación de espacios a veces de interiores de palacios italianos para configurar el interior del monasterio de Yuste, y aquí no ha pasado nada, tú te dejas llevar, Sorolla se inspira para la realización de esta composición en el interior de la lonja de Valencia, con elementos de arquitectura gótica, pero civil, ¿no?, que aparecen también en el lienzo, las ventanas, los muros de piedra, la decoración flamígera. Era de hecho y sigue siendo un edificio importantísimo dentro de la arquitectura gótica. Y otro detalle curioso es que él menciona este cuadro en una carta que escribe a su esposa Clotilde. El 28 de enero de 1891 le dice: «Y ahora que me acuerdo, ¿cuándo vas a retocar el trovador para remitirlo de nuevo a los señores de Valsuado? Debías de tirártelo pronto de encima». Otra del 30 de enero, Sorolla le responde: «El cuadro para Basualdo no lo puedo retocar ahora».
pero finalmente fue vendido por 4.500 pesetas. Así que quizá esto también es una pieza un poco preparatoria de lienzo final. Bien, cambiamos de obra. Fijaros además como esto ya se parece mucho más al Sorolla que todos y todas conocemos. Mediados de 1889, Sorolla termina su estancia en Asís, regresa a Valencia antes de trasladarse definitivamente a Madrid a principios del año siguiente, y comienza, ya liberado un poco de ese peso, ¿no?, de la tradición del país italiano, cuadros más sencillos, centrados sobre todo en la luz al aire libre. Son cuadros pequeñitos, de costumbres. Él dice: apretándolos todo lo que puedo, me proporcionan la vida, ¿no?, en una carta que envía a Gil Moreno. Estas obras eran aptas para el mercado más común. Él puso mucho interés en la presencia de vegetación, los atuendos de los personajes, las costumbres valencianas, ¿no? Guarda una estrecha relación con otras piezas de estas características, donde incluso se pueden identificar a veces hasta los mismos modelos, los mismos espacios, los mismos trajes regionales, los mismos patios, ¿no? Unas figuras juegan a deshojar las rosas, en otras hacen otro tipo de actividades. Pero sobre todo es un canto a la vida. Y aunque se habla mucho de la relación con Fortuny, hay un poco un doble sentimiento de atracción y de rechazo de muchos artistas españoles que parecía siempre tenían que medirse con Fortuny. Y sí, a él le parece un grandísimo pintor, pero quiere generar escenas diferentes que lleven su propio sello. Y fijaros que tuvo obra de Fortuny, ¿eh? Y sabemos que en su estudio del pasaje de la Alhambra, Sorolla llegó a colocar una copia de la mascarilla mortuoria de Fortuny. Pero bueno, bebe de él y a la vez trata de trazar un camino que sea propio, que sea personal. Según el cuaderno de cuentas de Clotilde, que ya llevaba parte de las ventas, Costumbres Valencianas fue adquirida por el doctor Rafael Cervera por un precio de 1.000 pesetas, y al año siguiente participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes, mereciendo una segunda medalla por unanimidad del jurado. Las cosas estaban cambiando. Él ya podía llegar a esos espacios con otro tipo de cuadros y otro tipo de temas. Maravillosa también en su concepción de la luz y de la atmósfera, ese Sorolla que nos resuena, la procesión en la Catedral de Burgos. Se cree que el título original era La Reserva. Así se menciona cuando se presenta en la exposición del Círculo de Bellas Artes de 1891. Se cree que esta obra y esa sean la misma porque la descripción de la prensa coincide con el asunto, ¿no? Se describe también en no los inventarios, sino los documentos de aquella época, el desarrollo de una procesión con el Santísimo. Al fondo aparece el sacerdote portando la custodia, seguido de un palio con 6 varales. Ya sabéis que se dotaba de solemnidad, ¿no?, a este tipo de eventos. El cortejo se completa con un par de diáconos vestidos con las dalmáticas bordadas sobre fondo rojo, 3 monaguillos, 2 sacerdotes, cada uno portando un cirio encendido, y que van ataviados con estola, estos últimos, y capa pluvial, ¿no? Y después distintos feligreses arrodillados en señal de respeto al paso de esta comitiva. La obra está relacionada con otra que lleva por título Rogativa en Burgos en el siglo XVI. De hecho, veis que algunos de los feligreses aparecen con gorgueras o lechuguillas, pero en esta ocasión la escenografía es diferente, ¿no? Es un desfile procesional, sí, con ese halo de pasado histórico en la ciudad castellana. Al fondo la Catedral de Burgos, ¿no?, aunque se suele alterar entre algunas de las obras la disposición de los elementos. Aquí concretamente se ve la portada del claustro alto del siglo XIII y algunas de las esculturas que lo adornan, y aparece también la capilla de la Visitación o de Alonso Cartagena de finales del siglo XV, ¿no? Pero bueno, es una pieza osada. El encuadre, la forma de cortar las figuras en el primer término,
la incidencia de la luz en los muros, los efectos, ¿no?, de ese humo, de esos incensarios que se van moviendo de un lado a otro, el choque con los rojos. Y fijaros de ese colorido y esa luz a una escena de interior, mesa peritoria, que es una pieza, os decía en la introducción, relacionada con el interior de la iglesia de San Pablo en Valencia, ¿no? Varios fieles sentados en bancos, en el interior de ese templo una mesa que da título al cuadro y en ella dos mujeres van recogiendo las colectas en un plato peritorio que aparece flanqueado por candelabros, ¿no? Una especie de bufete con distintos objetos, recuerdos piadosos, limosnas que se van recibiendo y que era costumbre también de la España de aquella época. Estas mesas se solían poner a la entrada de los templos, a veces en el atrio, en ocasiones incluso coincidiendo con alguna fiesta importante para poder, conseguir dinero para labores de bondad, ¿no? La mayoría de las figuras que pedían o que estaban presentes, recogiendo todas esas monedas y ayudas, eran mujeres que vestían de negro con mantilla, escapulario al cuello y que solían tener unión con alguna hermandad o alguna asociación de fieles. Otra pieza magistral y que además os pongo secuencia un poco de la evolución del tema a través de distintos cuadros es El día feliz. Estamos ya en el año 1892, Joaquín Sorolla ha iniciado desde hace tiempo un nuevo camino que le permita encontrarse más allá del fracaso que tuvo con la pieza de El entierro de Cristo. Él confía firmemente en las enseñanzas de José Jiménez Aranda, que ya estaba trabajando, ¿no?, en la corriente del realismo naturalista, y vemos que ya más allá de momentos puntuales, ese interés por los asuntos cotidianos de la vida, con un dominio espectacular de la perspectiva de la caja espacial de la anatomía, con un dibujo muy cuidado, pero con esa pincelada velazqueña, pues le va llevando a encontrar los puntales de su propio lenguaje, de sus propios códigos. El día feliz está enmarcado dentro de ese costumbrismo religioso y es una pieza exquisita. Vemos cómo en la playa de Valencia, en una caseta pobre, humilde, la luz filtrándose entre los maderos, una niña vestida de primera comunión besa la mano de su abuelo, que es un anciano pescador, ¿no?, la figura venerable de la familia que también aparece, los padres, la abuela, un joven que puede ser hermano de la muchacha, la puerta abierta, vemos el mar, vemos la playa, los barcos de pesca, la luz, ¿no?, que de repente irrumpe justo desde ese punto y observamos, pues eso, la pobreza de una choza levantada simplemente para encontrar un poco de refugio desde la intemperie. De hecho, recuerda otras obras un poco conectadas con una temática más de denuncia social, aunque ya sabéis que tampoco era la intención de Sorolla. Él se mueve como pez en el agua en esos ambientes porque procede de esos ambientes, ¿no? En colección particular se conserva un estudio, una primera idea de la obra, cuyo título es La bendición del abuelo, primera comunión, y de nuevo se recoge a una niña vestida, que de forma de comunión me refiero, que de forma afectuosa busca, ¿no?, la aprobación de su abuelo, besándole la mano. Y también hay otra serie de piezas posteriores, dibujos hoy conservados en las colecciones del Museo Sorolla en Madrid. Sabemos que El día feliz participó en la Exposición Internacional de Bellas Artes de 1892. El tema de la primera comunión ya había aparecido a través de otros artistas. De hecho, solo en ese año hay 5 obras con esta misma temática. Y aunque es cierto que parte de su repercusión quedó eclipsada por el éxito que tuvo con otra Margarita, que se presentó ese mismo año, es un cuadro maravilloso. De hecho, fijaros en la siguiente imagen, él retoma el tema en la primera comunión de Carmen Magariños, una pieza del año 1896 en la que se representa también el acto de recibir el sacramento de la Eucaristía, que era uno de los momentos más importantes de la etapa infantil y de una familia en particular, ¿no?
Tras la ceremonia, los niños, las niñas, empezaban a ser considerados personas adultas, con cierta autonomía. Y de hecho, en el caso de las niñas, se empezaba la preparación del ajuar. Esta es una composición mucho más fría, que tiene que ver con el evento de la comunión asociado a una familia de alto postín, ¿no? Esa carga de emoción, de cariño no está presente, sí la elegancia, sí esa procesión de los comulgantes que van saliendo de la capilla, los monaguillos con sus hábitos rojos y blancos, ¿no? Hay cierto toque costumbrista de la escena porque no deja de ser la revisión desde otra clase social de ese evento que era fundamental en la vida de gentes de distintos niveles sociales, ¿no? El monaguillo que da la estampita, otro que recibe una limosna, la señora con mantilla vestida de negro, los guantes blancos del vestido, ¿no? Todo está planteado con muchísima minuciosidad. El estandarte es el banco en primer término, pero ya digo que es un análisis y un estudio diferente, ¿no? Porque de hecho la primera comunión de Carmen Magariños fue encargada en 1896 por Ricardo Magariños y García, que era un hombre de gran fortuna que se dedicaba al mundo de la bolsa y que solicita esta pieza a Sorolla con motivo de la comunión de su nieta Carmen. Y os pongo al lado el monaguillo, que de hecho era un término que derivaba de monje pequeño, eran los acólitos en la práctica, que no habían sido instituidos oficialmente, pero que ejercían de distintas acciones dentro de la celebración litúrgica, ¿no? En las misas de domingo, en las fiestas, atendían el servicio del altar, sostenían la cruz, encendían los cirios, portaban el incensario, ayudaban al cura. Esos monjes niños, que eran protagonistas de escenas amables y risueñas, recordad la de aquel que se asomaba por la tapia a ver, ¿no? Esa danza de la gallinita ciega. Este sería un estudio individual, pero que al final tiene conexión con la pieza de la comunión de Carmen Magariños. De nuevo vemos el interior de la iglesia del Colegio de San Pablo de Valencia. En el fondo de la estancia se ve un altar con retablo de cuerpo dorado, en el que a la vez se ve un lienzo dedicado a San Juan Nepomuceno. El suelo de barro, las escaleras con azulejos cerámicos, todo ello coincide con ese espacio simbólico tan presente en otras piezas de Sorolla, aunque nuestra atención se da a ese personaje concentrado para no volcar el recipiente de la vela mientras va bajando poco a poco los peldaños. Y cambiamos de obras, os pongo comparadas Duelo e Interior del antiguo convento de San Pablo, sobre todo por la factura. La primera presenta una iglesia, una manifestación religiosa de la sociedad rural, ¿no? Tantas veces protagonista de la obra de Sorolla y de las novelas de su gran amigo Blasco Ibáñez, y concretamente en esta escena se ve nuevamente el interior de la iglesia del Colegio de San Pablo de Valencia. Pero prima el guiño a la expresión tradicional, a la piedad popular, ¿no? Un duelo, la reunión de amigos, de parientes, de familiares, de invitados que asisten a un funeral, y Sorolla captura el instante en el que los participantes de esa ceremonia se abrazan y dejan aflorar, ¿no? Los sentimientos que les genera la muerte de un ser querido. Fijaros, de hecho, en lo espontáneo de las reacciones, de los gestos entre los allegados, las ropas, ¿no? La presencia del negro tan extendida, el tipo de pantalones, el tipo de chaquetas, la luz mucho más tamizada, más uniforme, que da otro aspecto distinto a una escena como El interior, la segunda de las piezas, que es una obra sin terminar. Sorolla dejó varias pinturas sin terminar, eran estudios, bocetos preparatorios, notas de color, puntos de apoyo para otras definitivas, pero que me parece fascinante porque veis precisamente que hay un contraste entre una parte muy acabada, la de la arquitectura, las molduras, los azulejos, y luego las manchas o borrones donde se iba a representar a distintos personajes en el interior de la capilla honda del antiguo convento de San Pablo, que luego sería la iglesia del Instituto Luis Vives de Valencia, ¿no? Claro, aquí el blanco da otro peso de luz.
También me parecía importante poneros en el mismo lugar un fraile y un santero de la cofradía. La primera es una pieza ya del año 1893, que es un guiño nuevamente a ese interés de Joaquín Sorolla por monjes, monjas, el asunto de los frailes no mendicantes, que está también en la pintura de Fortuny, que se populariza entre los artistas españoles dentro del costumbrismo religioso, porque es el clero bajo, entonces te permite trabajar con otros elementos. Es un cuadro de pequeño tamaño, vemos a ese hombre sentado en un jardín, es un anciano franciscano, la luz del sol le baña, está en armonía, en quietud, ¿no? Sus manos apoyadas en el regazo, su cabello blanco rodeado de la vegetación. Intuimos que el monasterio está en el interior de una ciudad, pero bueno, quizá le interese más cómo se afronta la vejez y la soledad en un espacio como ese, ¿no? Mientras que en la pieza que tenéis a la derecha, que también es una obra de dimensiones reducidas, del mismo periodo de escenas de costumbrismo religioso, hay otras, la santera, el resbalón del monaguillo. Bien, aquí vemos uno de esos cuadritos que se pintaban como bocetos, como estudios preparatorios, pero es interesante la propia composición. El lienzo se divide en una parte derecha muy iluminada, donde el quicio de la puerta da entrada a unas figuras que van pidiendo limosna, y vemos a un santero, que es el que da nombre a la obra, sentado frente a una mesa con una arqueta eucarística, una bandeja petitoria, una vela, una imagen del ex homo, una mujer que se acerca poco a poco para hacer una colaboración, dar una limosna, conseguir la protección de cierto santo, cierta santa. Pero sobre todo es una escena en la que Sorolla no nos muestra de forma tan detallada como otras piezas del interior de la iglesia, del convento, para reconocer el espacio, ¿no? Que quizá a veces también podía llevar a la clientela a querer hacerse con un cuadro en concreto. El vano de la puerta actúa como frontera, pero tiene connotaciones distintas. Y veis, en las inscripciones a veces os dejo toda la información, que esta obra fue dedicada a su amigo Pepito Benlliure, que era uno de sus discípulos favoritos, ¿no? Con el que compartió taller y viajes incluso en algunos momentos, y le regalaría esta obrita de color que quizá habría sido pintada con anterioridad a que se conocieran. Otra de las grandes pinturas de esta exposición es la bendición de la barca. De hecho, veis que a partir de 1894, esta pieza es del 95, el estilo de Sorolla comienza a transformarse, ¿no? Experimenta cambios y entra dentro de lo que sería el costumbrismo marinero. Las gentes del mar, sus formas de vida, los pescadores, ¿no? Quienes se ganan el sustento saliendo con sus barcas y que formaban parte de toda esa imaginería que él conocía no solo por sus orígenes, sino por todas las horas que pasaba pintando, quienes le llegaban a llamar maestro, ¿no? Y le decían, ¿cómo colocamos los barcos?, ¿no? Son anécdotas que se cuentan. La estética marinera también se puso de moda, gracias, entre otras cosas, a la literatura del realismo de Vicente Blasco Ibáñez. La bendición de la barca es una obra pintada a la luz del sol de poniente y se mezcla el costumbrismo social con el costumbrismo marinero. En el centro de esa barca, la figura de un religioso al lado del palo, que con la entena evoca una especie de cruz. Se está leyendo un brevario, las oraciones que son una bendición dirigida a los pescadores, los rostros marcados por el sol, esas pieles, ¿no?, gruesas, con gestos de preocupación, porque la vida en el mar es dura, pero sobre todo es peligrosa. Ese religioso es asistido por un monaguillo que aparece de espaldas, con la vestimenta blanca, luminosa, que además expresa la presencia de la juventud, ¿no?, como punto de contrapartida con toda esa gente mayor, anciana, que se tiene que seguir jugando la vida para llevar el pan a sus casas. Y Sorolla encara esta escena como una ceremonia,
bendecir la barca nueva, proteger ese instrumento de trabajo, ¿no? Que el amparo de esa oración vaya más allá en cada uno de los días que se sale del puerto. Es una pintura que formó parte de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1895, se presentó en la de París de 1896, en la de Venecia de 1897 y ahí al final fue premiada con 2.500 pesetas. Espectacular también Vistiendo a la novia, una pieza que Sorolla tuvo en estudio y que fue adquirida por Rodrigo Figueroa y Torres, duque de Tovar y hermano de Álvaro Figueroa, que era conde de Romanones, por lo tanto el destino es de una colección particular de alto nivel, ¿no? Y es curioso porque vemos que la protagonista, en este caso, con actitud pensativa, la gravedad del gesto, ¿no? Pues no parece demasiado contenta por esos momentos previos del enlace matrimonial y sobre todo dónde va a desencadenar ese destino, la soledad, la reflexión, quizá el peso, la trascendencia de ese paso vital, la propia presión que existía, ¿no? Antes de dar el sí quiero e incluso después. Era una decisión que marcaba toda tu vida porque la separación no era posible. El peso también de el rol que jugaba la mujer, la boda como uno de los elementos, igual que la comunión, que el bautismo y que la extrema unción marcaban la vida de muchísimas de las personas de la sociedad de aquel tiempo. Es un interior doméstico, es una indumentaria típicamente valenciana, ¿no? Es los azulejos del zócalo, el tipo de prendas, el diseño, ¿no? Floral de la falda, los aderezos dorados del pecho, el tipo de pendientes, luego conecta con la forma de entender ese momento festivo, anual, social. Anual quiero decir porque se daban, ¿no? en distintos momentos por parte de distintas familias. Y llegando ya prácticamente al final, varias obras muy distintas. Veis la imagen de San Luis de Francia orando, que es una pintura que trata de recrear la vida ejemplar de San Luis de Francia. Un personaje que inspira devoción desde la Edad Media porque consagró su vida a la oración, a la austeridad, favorece a los más necesitados, utiliza su posición de rey para proteger el cristianismo y que fue una figura importante en la tradición artística hispana, ¿no? En distintas obras de las colecciones del Museo Nacional del Prado, así lo podéis contemplar. Fue también fundamental gracias a la espiritualidad de la Compañía de Jesús, al influjo de la Orden Tercera Franciscana y de ahí que en las primeras representaciones artísticas de Sorolla sea uno de los personajes representados, aunque con otra intimidad. Algunos compañeros de profesión le habían retratado de forma más majestuosa, ¿no? Él aquí aparece en genuflexión sobre el oratorio, recogido en sí mismo, los ojos cerrados, entregado a la oración, la corona de espinas, como recuerdo del sufrimiento de Cristo. Este lienzo fue un regalo que Sorolla hace a Luis Antonja Crespo, primer marqués de Villagracia, como agradecimiento por la ayuda recibida, ¿no? Él fue el primer benefactor de nuestro pintor, pues se sabe que Concha, la hermana pequeña del pintor, acudía desde que era muy niña a coser a casa del marqués. Estos presentaron o mostraron atención por su familia y concretamente por la afición de Sorolla, cuando descubren, ¿no?, ese amor por las artes y la pintura, y en cierta forma intercedieron a favor de Sorolla para eximirle del servicio militar y que se pudiera dedicar al mundo de las bellas artes. La obra que tenéis en el centro es una pieza modesta por tamaño, ese tipo de pintura devocional de domicilios particulares propios del siglo XIX, pero sumamente delicada, lírica, poética, los blancos, el manto, la aureola, los fondos, la Virgen María como protagonista, y es una pieza relacionada con la Santa en Oración o Santa Clotilde en Oración. Parece de hecho que es contemporánea porque se data en torno a 1888. Está vinculada también al ambiente familiar más cercano de Joaquín Sorolla
Esta Virgen fue regalada por el pintor a su suegra, tal y como indica la dedicatoria. Se cree también que la modelo pudiera ser Concha, la hermana del artista. Y en el centro, perdonadme que la Virgen está a la derecha, que antes había dicho en el centro, una imagen de San Blas. De hecho, él menciona en una carta, ¿no? El retrato de Clotilde Baviera lo estoy pintando en San Blas para un pueblo de Valencia que se llama Bocairente. La historia nos remite a un encargo sobre una pintura de San Blas que había recibido por parte de dos vecinos de alto nivel de esa población, José y Gabriela Inat Belda, que fueron a Madrid con el propósito de conseguir un estandarte nuevo en honor al santo, y gracias a sus relaciones sociales consiguen contactar con Sorolla para que les pinte un óleo del patrón de la localidad y que éste sea protagonista de ese nuevo estandarte. El cuadro se recibió en el pueblo a finales de diciembre de 1902 sin la firma del pintor, así que vuelven a viajar a Madrid para subsanar esta falta. Sorolla estampa su firma y luego el óleo fue incrustado en el estandarte con un bordado de carácter valenciano, ¿no? Después de la misa mayor del 3 de febrero de 1903 se bendice la pieza que sale en procesión votiva por las calles del pueblo. San Blas, que es un obispo y mártir, ¿no?, del siglo IV, cuando gobernaba como emperador Diocleciano, inició una dura, este emperador, persecución contra los cristianos y fue torturado, colgado de un poste, lacerado con rastrillos, decapitado. Finalmente era tenido como protector de gremios o de entidades, así que para esa localidad era una figura importante y como tal solicitan, ¿no?, una pieza. Y en último lugar, para cerrar, tenéis una escena de 1885, El buen ladrón crucificado, San Dimas, un cuadro que formó parte del primer envío de pensionado de Sorolla, donde veis claro que hay una atención hacia el desnudo, la figura masculina, la tensión, el dramatismo, la atmósfera agobiante, la penumbra, flanqueada por una crucifixión de 1898, justo en el momento de la elevación de la cruz. Cristo aparece clavado en la misma, ¿no?, en posición oblicua, lo cual da cierto aire de perspectiva y de profundidad. Vemos a los sayones que tiran de la cuerda con la que se eleva. Vemos también la presencia de la Virgen y de San Juan como compañeros, ¿no?, que sirven para expresar la fidelidad, pero también el dolor, los brazos extendidos, rogando a Dios por su hijo ante la mirada atónita de San Juan, que no sabe cómo intervenir. Una pieza de la que os incluyo un pequeño óleo sobre papel que sirvió para dar forma, ¿no?, a esta pieza, que pertenece a la colección de la Cartuja de Miraflores, a donde llegó gracias a los padres de don Manuel María de Algorta, un monje cartujo que profesaba en ella y que la donaron a esa institución. Y la última y maravillosa alegoría de la batalla de Lepanto, una obra que fue encargada para ser reproducida en el almanaque de 1900 de la Casa Peuser de Buenos Aires. En ese mismo almanaque iba a incluirse diferentes efemérides de la humanidad realizadas por diferentes pintores. Entonces a Sorolla le correspondió esta de Lepanto. Y en una carta conservada en el Museo Sorolla se propone al artífice que envíe un dibujo en el que emplee el procedimiento que considere más apropiado para su reproducción en fotograbado. Así que Sorolla pintó una obra como si fuera una grisalla, ¿no?, una gama cromática de blancos, grises, negros, algún pardo, algo súper extraño en su producción. Existen muy pocos ejemplos de estas características y es una fabulosa sorpresa toparse con esta alegoría que fue reproducida, ¿no?, en las páginas del almanaque bonaerense de 1900 con el título de ejecutado por Sorolla expresamente para esa producción. Se adquirió por 500 pesetas por José Artal, quien donó los derechos de reproducción a la Casa Peuser, y se ve pues la alegoría de la batalla
naval que tuvo lugar en el año 1570 con victoria de los cristianos contra los turcos, una gesta de la Santa Liga en esa coalición de la monarquía hispánica con la República Veneciana y los estados pontificios al mando de don Juan de Austria. De hecho, en el centro veis que Sorolla muestra el enfrentamiento, las galeras, las velas henchidas y después una mujer de forma frontal con venda en los ojos que sostiene en su mano derecha un cáliz con la sagrada forma, mientras que con la izquierda sostiene una espectacular cruz y además el escudo con las armas de la monarquía española y el águila bicéfala flanqueada por las columnas de Hércules y el lema Plus Ultra. Hay también un pendón que incluye un Cristo crucificado en la esquina superior derecha y el león de San Marcos, símbolo de la República de Venecia. Por lo tanto, nuevamente, todos esos estudios arqueológicos, historicistas, ese nivel, ¿no?, de documentación que a veces requerían piezas de carácter un poco más oficial. Pero técnicamente y formalmente veis que es una maravilla de obra, que recuerda a obras de autores del simbolismo, del prerrafaelismo y que nos permiten ver no solo la Sorolla de juventud, sino un Sorolla que tomaba de movimientos contemporáneos aquello que más le interesaba, pero siempre desde la base de una formación académica espectacular. Pues hasta aquí nuestro viaje. Espero que os haya sorprendido cuando menos, porque ya lo decíamos y lo hemos reiterado en varias ocasiones, no es habitual poder contemplar este tipo de pinturas del maestro valenciano y sirve para conformarse una visión más extensa y más profunda de todo su desarrollo pictórico y de cómo va evolucionando su mirada, su identidad, sintiéndose cada vez más seguro, más firme en sus presupuestos y sobre todo tratando de encarar, ¿no?, su producción pictórica y esa pasión que para él fue su trabajo, pues desde una imagen de artista empoderado, casi podríamos decir. Bueno, en cualquier caso espero que eso os haya sorprendido, os haya seducido, os haya gustado, os haya resultado curiosa y os decida a ir a ver la exposición in situ, que ya sabéis, podéis reservar vuestras entradas y visitar la Casa Museo de Joaquín Sorolla en Madrid. Es siempre una delicia, más con obras tan distintas, porque tendemos a recordarlas siempre con los míticos cuadros, ¿no?, el baño del caballo, el velero y todas estas escenas, pero se nos presenta una oportunidad nueva, así que aprovecharla. Pues un placer y nos vemos y escuchamos en otra actividad.